Bien, gracias Mariana por toda esta información. 9 de la mañana, 28 minutos. Es momento de darle la bienvenida al diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi. Hay varios temas para abordar, la reforma jubilatoria, su procesamiento en el Parlamento, pero también el trabajo que está procesando junto con legisladores de otros partidos de la coalición de gobierno para la aprobación la semana que viene del proyecto de ley que concede derecho de reparación a las víctimas de la guerrilla entre 1962 y 1976. Sobre todos estos temas intentaremos conversar. Bienvenido, ¿cómo anda? Muchas gracias. Y que hay temas viejos que hay que liquidar cuanto antes. A mí me mata cuando empiezan a tirar para adelante, para adelante, para adelante. El tema que tú nombrabas al final de la reparación de las víctimas por hechos sucedidos en el 62 y en el 76, te das cuenta que llevamos 40 años, 50 años de atraso. Bueno, arranquemos por lo más reciente que tiene que ver con el paro de hoy, la reforma jubilatoria. ¿Se va a llegar a considerar como pretende el gobierno antes del 31 de marzo? Que es... Sí, no es el 31 de marzo, va a ser en el mes de abril. Yo te decía que hay temas viejos y la reforma jubilatoria es un tema que se anticipa a lo que viene. Nosotros decíamos ayer que formábamos un nuevo grupo político bastante importante para liquidar los temas viejos, para poder continuar y consolidar estas transformaciones que están actuales, por ejemplo, la educativa. Y el gobierno también se anticipa a los problemas que se vienen. La reforma jubilatoria, perfectamente, como hicieron los gobiernos anteriores, uno puede decir, todo el mundo sabe, acá no vas a encontrar a nadie honesto intelectualmente que diga esto no explota más aquí o más allá. Si quieren alguna prueba evidente, miremos las cajas bancarias, las cajas de profesionales que están explotando ya, ¿no? Y están permanentemente los trabajadores uruguayos aportando fondos para sus propias cajas. En algún caso para cajas que no tienen nada que ver, es decir, a los bancarios, los trabajadores de otros rubros le pagan. Entonces, la reforma jubilatoria, a mí me gustaba, creo que vi por hoy de mañana, decía, por el futuro. No hay futuro bueno para los trabajadores del Uruguay, sobre todo los que menos tienen, sin reforma de la Seguridad Social. Claro, ¿por qué? Creo que esa discusión ya no tiene lugar. No hay, acá que se acaba de ir el vicepresidente del PIT-CNT, no hay sector que no diga que no es necesario. ¿Y entonces? El tema es esta u otra. Pero porque ahora José López marcaba de por qué no se graba, por ejemplo, a grandes capitales, o sea, por qué solo los trabajadores tienen que hacer el esfuerzo. Es muy sencillo, ¿no? Y José lo estoy seguro que lo tienen. Naturalmente tiene que seguir levantando las pancartas para el paro. Primero, que hay que alargar la edad para jubilarse, eso, digamos, yo presido la Comisión de Futuro del Parlamento. De las cosas que están más claras y no te lo discute nadie, es que estamos viviendo más y cualquier proyección que hagas, estamos realmente alcanzando ya las sociedades más 100, están a la vuelta de la esquina, es decir, ya en poquito tiempo, 6 años más, 8 años más. Entonces, si a eso tú lo agregás que estamos naciendo menos, porque también es parte de la cultura y cuando uno proyecta cada vez más va a ser, y yo estuve discutiendo todo el tema de la gestación subrogada, lo estuvimos discutiendo acá, por más fábrica de bebés que ya se están planificando, no va a haber mucho más bebé de lo que hay ahora. Entonces, hay que abordar. ¿Y cuál es la única forma de abordar? Bueno, entre otras cosas, porque vamos a vivir más, tenemos que trabajar más. El que diga lo contrario, yo creo, y lo digo con todo respeto, es deshonesto intelectualmente. Además, cuando uno mira el mundo entero va en esta línea adecuándose a la realidad. ¿Qué tiene que en el mundo entero hay trabajadores movilizados en las calles. Sí, y está bien, pero se siguen. Francia, decreto, yo no digo que esté bien o esté mal. Bárbaro. Sí, pero se sigue alargando. Y mirá que Francia ya tenía, ahora aumenta la edad, pero ya para la edad de trabajo eran mucho más años de lo que están acá. Entonces, eso es inexorable. Ahora, que a uno le queda demagógicamente decir, no, yo quiero seguirme jubilando a los 60, aunque vaya a vivir 80 o 90 años. Hay un argumento de parte, por lo menos de la central sindical, que es por qué los grandes capitales no colaboran o las empresas y terminan siempre tocando el bolsillo de los trabajadores para las cuestiones vinculadas a la jubilación, pero también de las pensiones. Maggie, y yo escuchaba a José lo atentamente. A ver, la prueba más clara de que eso no es tan fácil es que 15 años de gobierno del Frente Amplio no pasó. Bla, 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 bla. Nadie le puso un impuesto a los grandes capitales. Pero además, porque
si tú le pones impuestos a grandes capitales, que hoy son globales, no hay nadie que esté acá en Uruguay. El Uruguay viene si le das las iguales o mejores condiciones que el resto. Hoy el mundo es global. Entonces, tú haces eso y podrás ponerle el impuesto. El impuesto se lo va a poner en la ley. No lo va a pagar. Y ni Australia, ni Estados Unidos, ni ningún país de Europa está pudiendo hacer eso. Entonces, no le mintamos a la gente. En estos temas que son de gran sensibilidad, el gobierno perfectamente, y decía José Lo, no estaba en el programa, perfectamente el presidente de la República podía haber dicho, con todo lo que nos ha pasado, con todo lo que hemos hecho, la reforma de seguridad social, ya que el Frente Amplio durante 15 años dijo que la iba a hacer, no la hizo, esperemos un nuevo gobierno. Pero este gobierno del Partido Nacional actúa con una responsabilidad. Y yo siempre me gusta poner la libertad responsable del presidente, yo le agrego siempre desde la presidencia de la Comisión de Futuros del Parlamento, la anticipación responsable. Si yo veo que va a pasar tal cosa en forma evidente, no preciso tener la bola de cristal, es evidente que todas las proyecciones, todas dicen que va a explotar el sistema de seguridad social. ¿Y quién se va a quedar sin dinero? Los trabajadores. ¿Por qué? Porque los grandes capitales no necesitan del BPS. Los que tienen patrimonios con rentas, por un alquiler de una casa o de un campo o de lo que sea, o un comercio, no necesita la seguridad social. ¿Quién necesita para vivir, para comer el BPS? El que no tiene otros recursos. Entonces, la reforma de la seguridad social está exclusivamente enfocada en que los trabajadores puedan tener la asistencia, la seguridad social, las necesidades básicas satisfechas cuando dejan de trabajar y no reciben un salario. Es eso. Y yo podríamos discutir... ¿No pudieron plantearlo en un debate que estaba previsto en la carpa, que había sido acordado y demás, que lo planteó recién López? Más allá de que yo no fui invitado. ¿Hubiera ido si lo invitaban? No hay ningún proyecto de ley que haya tenido la discusión con la participación de todos, del PIT-CNT, de varios expertos del PIT-CNT, decenas y decenas de expertos nacionales e internacionales representando a todo el espectro político, ideológico, local e internacional que durante muchos meses estuvieron trabajando e intercambiando. Es insólito. Yo creo que el Frente Amplio ahora se debe querer matar porque le va a costar carísimo, pasen cualquiera de las dos cosas que pasen. Si se vota la reforma de la seguridad social, y con el tiempo la gente va a ir comprendiendo por qué era absolutamente necesario y que ninguna de las cosas apocalípticas que, como pasó en la LUC, como siempre el Frente Amplio ha dicho, y como pasó con la cuarentena, si no hay cuarentena nos morimos todos, no va a pasar ninguna de las cosas negativas con esta reforma y sí va a pasar todo positivo. Todo va a ser positivo. Me quedo con que con las modificaciones presentadas ayer ya está, digamos, la clave dada para llegar a los tiempos que pretende. Pero te voy a decir otra cosa. Si llegara a pasar, no me gusta la hipótesis negativa, de que no se vote la reforma de la seguridad social, ahí los que sean responsables de no votar van a ser responsables de las explosiones que van a haber en otras cajas ya, antes de este periodo de gobierno, que no se ocasionaron ahora, se ocasionaron mucho antes y por tirar la pelota para adelante no se arreglaron. Pero además van a empezar a aparecer, porque todo economista, sea del color que sea, más o menos honesto, va a tener que empezar a reconocer cuando no se haga la reforma. Ahora ningunean ni tapan. Van a empezar a ver todo lo en los recursos del Estado, en el déficit que hoy están miles de millones de dólares, que van a faltar para otras cosas que en las rendiciones de cuentas y en los presupuestos se necesita. Vamos a cambiar de tema porque si no nos quedamos sin tiempo para otros que, bueno, convocaban también su presencia aquí. Las reparaciones para víctimas de la guerrilla entre 1962 y 1976, ¿qué busca este proyecto? Tema viejo. Tema viejo pero nuevo porque lo van a votar ahora. Si yo te digo que el expresidente Tabaré Vázquez en el 2007 mandó un proyecto, casi un calco de esto, 2007, estamos hablando, 17, 20, 15 años que el presidente Vázquez quería resolver esto. No lo votó el Frente Amplio. Ahora, ¿qué es lo que se busca? Es simplemente hacer justicia. ¿Por qué? Porque existieron víctimas que ya están comprobadas. El propio Vázquez mandó una lista de más de 60 casos absolutamente comprobados, por eso lo mandaba por ley, de que fueron víctimas y sufrieron daños entre los años 62 y 76 como consecuencia de actos y acciones ilegítimas de movimientos armados
también se le dicen guerrilleros, porque de alguna forma eran movimientos armados que, bueno, actuaban con violencia. ¿Entran víctimas, por ejemplo, de Escuadrón de la Muerte, de la JUP? La ley es clarísima, es que víctimas que sufrieron daños en su vida o en su físico o en tortura por acciones ilegítimas de grupos armados, sea del que sea. Bueno, por eso quedan incorporados Por ellos, supuesto. estudiantes que fueron asesinados. La ley es clarísima. ¿Han ¿Pero sí o existido? no? Sí, Sí, es decir, perfecto. la ley es clarísima. La ley dice víctimas de acciones ilegítimas de movimientos guerrilleros armados y que actuaron con violencia, en forma ilegítima. Hay 60 y pico de casos que el propio Tabaré Vázquez mandó ya, que es la lista que se agrega, la lista que se agrega en este proyecto de ley que vamos a aprobar la semana que viene. No da para más, ¿no? Yo leía hoy de mañana que era parte de una negociación. ¿Qué negociación? Si el presidente Vázquez mandó esto hace 15 años. Es decir, es un tema de que este gobierno dice, ya hay cosas que no pueden demorarse más. Esta es una. Naturalmente, este proyecto lo promovió y lo impulsó más Cabildo Abierto. Que justo coincidió con la discusión cuarto intermedio por la reforma de la Yo realmente que he llevado el tema en Comisión de Constitución y Código, yo no participo de eso, el tome y daca en temas de esto. Pero lo admitió el propio Manini acá, que podía ser una suerte de intercambio. Yo no actué con eso. Yo en ese intercambio menor no entro. Acá estamos hablando de temas de estricta justicia. Yo no estuve ayer acordando el texto definitivamente. Estuvimos varias semanas, porque además le hicimos modificaciones al del Senado. Ahí está, los objetivos de las modificaciones tienen que ver con afinar la puntería. Estoy repasando, por ejemplo, Los montos. la opinión del Instituto de Ciencias Históricas de Facultad de Humanidades, que ponía reparos en por qué este margen de tiempo y no otro, o la especificidad del reconocimiento de las víctimas como demasiada discrecionalidad para... La discusión lleva 50 años, entonces... hay momentos que hay que ponerle punto final, pero no punto final por punto final, porque hay que resolver los temas. Acá hay 60 y pico de casos de mínima que el expresidente Vázquez ya consideraba una grave injusticia, pidió al Parlamento de ese momento, con la mayoría del Frente Amplio, que lo aprobara, y el Frente Amplio, con estas disquisiciones de que hay que ver, porque la teoría de los dos demonios, por favor, 50 años... Tantos temas tenemos por resolver, por ejemplo, lo que se viene. Antes del 1 de enero del 62 no hubo víctimas. Sí, se puso esa fecha, digamos, había que poner alguna fecha, se puso esa fecha, yo no entré a definir esa fecha, ya venía. Lo que sí definimos ayer, que es muy importante, los montos, ¿no? Hasta $150.000. $150.000 en el caso de fallecimiento, 100.000 en el caso de incapacidad y 50.000 en el caso de desaparición forzosa de más de 72 horas. No es heredable, ¿no? Sí, es decir, si falleció, los causavientes. Digo después para las generaciones siguientes. Sí, todos los causavientes, digamos, si hay hijos, si no hay hijos, nietos, en el caso si no hay ni hijos ni nietos, hermanos, digamos, todos los causavientes que naturalmente merecen, digamos, esta indemnización. ¿Qué queda ahora entonces para este proyecto? ¿Está usted con Testa y con Pasquet terminando el texto final? No, ya está el texto acordado. Bien. Es ese, que es muy preciso, con montos. Digamos, había algún tema de esa comisión tiene que estar claramente con mayoría del Poder Ejecutivo, no puede estar juez y parte, digamos, había representantes y van a existir representantes de las víctimas, pero naturalmente tienen que ser minorías, ¿no? Un proyecto que quedó bastante bien, me queda mal decirlo, lo vamos a votar el miércoles en comisión y si las cosas funcionan, hay sesión en la tarde, etcétera, lo vamos a votar en el propio plenario y en el Senado hay acuerdo de votarlo de inmediato, un tema que no da para más. Goñi, le cambio rapidito, veíamos en el móvil a Mariana Gabetti con Correa Freitas. ¿Está de acuerdo, sí o no, con el juicio político a Cose? Yo creo que es un instrumento constitucional que debe servir para que la Constitución rija y se aplique. Yo creo que acá hay un reclamo en los ediles, más allá de la proporcionalidad o no, quizás pueda parecer desproporcionado. Ahora, los legisladores en la Junta o en el Parlamento tenemos instrumentos constitucionales para cuando el jerarca no quiere ser controlado.
los legisladores de la Junta Departamental de Montevideo insistieron, buscaron un recurso constitucional. Por supuesto que lo que hacen es la denuncia. Creo que acá lo mejor que podría hacer la intendenta es ir a la Junta Departamental, como van todos los intendentes y como va cualquier jerarca, tiene que dar el ejemplo en que si los ediles la llaman, no te digo todos los días, pero cada tanto tiene que ir y someterse al derecho y a la Constitución. A la intendenta le cuesta bastante someterse al control constitucional e institucional, por eso ocurren estas cosas. ¿Los ediles eligieron mal el instrumento? No tenían otro. Naturalmente, la causa está en la inconducta, por decirlo suavemente, de desprecio al control institucional de la Junta Departamental, que una y otra vez la intendenta exhibe, pensando que está fuera del derecho, que está por encima de la Constitución y la ley. Los ediles le están recordando, y el Senado le va a recordar a la señora intendenta que ella también tiene que someterse a la Constitución y a la ley como cualquier gobernante en un sistema democrático. Goñi, muchas gracias por estos minutos. Cerramos por aquí la entrevista, nos vamos volando a la pausa, enseguida volvemos con más Arriba Gente.